¿Quién eres tú?, le preguntó la oruga a Alicia, y Alicia no sabe qué responder. No es una pregunta infantil, es la misma que aparece cuando el inconsciente empieza a hablar y ya no sirven las respuestas de siempre. Hoy vamos a entrar en Alicia en el País de las Maravillas no como un cuento, sino como un mapa simbólico del inconsciente, Noelia, de perder la lógica para encontrar sentido. Porque el inconsciente no habla con palabras, habla con símbolos, con sueños, con historias como esta. Y si tú también eres de los que sienten que hay mensajes escondidos en lo que siempre nos dijeron que era solo un cuento, este episodio es para inquietos e inquietas como tú. Hola Noelia. ¿Qué tal? Hola. ¿Por qué el inconsciente habla diferente? Habla desde otro lenguaje que muchas veces no entendemos. Sí. Hoy nos sumergemos en una historia que me fascina, lo sabes que es de mis preferidas. Sí, sí. Y bueno, nos metemos de lleno al inconsciente, bajamos al inconsciente. Así es, vamos para adentro, nos sumergimos. Vamos a hablar de su lenguaje. Venga, ¿no? Es perfecto. Primero que todo, si te parece bien, define un poco lo que es la parte del inconsciente, que mucha gente tampoco les ha de dar un sentido, y viene del padre de Freud, de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que empieza a hablarnos de la psique, esa parte que no tiene una ubicación muy concreta a nivel cerebral, o sea, no hay una parte que resida adentro, de ahí que se hable de una mente expandida. El inconsciente tenemos, el mejor simbolismo para hablar del inconsciente es un iceberg, ¿no? Donde vemos una parte que es lo que emerge, y otra parte enorme, que es lo que está, que no se ve debajo, ¿no? Eso es. Sumergido. La parte consciente sería de un 3 a un 5%, que es nuestro consciente. Es aquello que nosotros sabemos. Yo ahora sé que estoy hablando contigo, estoy midiendo mis palabras, estoy expresándome, todo lo que yo soy consciente en este preciso instante. Y luego tenemos el resto, un 95 o 97% por lo menos, que es puro inconsciente. Dentro del inconsciente hay diferentes categorías. ¿De acuerdo? Está el inconsciente biológico, el inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, que luego se va desarrollando también con Carl Gustav Jung. Parte de todo lo que es el ámbito del psicoanálisis. Entonces, efectivamente, el inconsciente no es verbal tal y como nosotros lo interpretamos, no tiene la razón y la lógica, es pura intuición, es el mundo de lo onírico, donde lo simbólico nos representa la humanidad desde el inicio, la iconografía, las imágenes, hablan más que 1000 palabras. Con una sola imagen puedes tener un montón de información que a lo mejor necesitarías todo un libro para poder expresarla, y es la parte más pura de uno mismo, es decir, nunca te miente, siempre te dice la verdad, aparece de manera inesperada, puede hablarte a través de los sueños, a veces con lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando te equivocas y de repente ¡pum!, sueltas algo, está hablando también tu inconsciente. Por eso, todo lo que es simbólico, todo lo que tiene metáforas, entra a lo profundo, permeabiliza nuestra mente, se va a lo más hondo, a esa parte más intuitiva y a esa parte más sabia y a la vez más verdadera de nosotros, para poder rescatar lo que a veces vamos buscando de manera consciente que no logramos. De ahí que las terapias sean una terapia desde lo tradicional, donde yo me siento, podemos hablar de manera consciente. ¿Qué te pasa, Lola, esto? Bueno, pues entonces vamos a hacerlo así, has probado esto, ¿no? Con esos cambios muchas veces a nivel cognitivo-conductual, ¿no? Para ver qué está pasando y cómo reajustar ese patrón, o sumergirnos en el inconsciente, que a mí también es lo que más me gusta, que quiero que te diga, Lola, me encanta el inconsciente. Fíjate que me está viniendo a la cabeza. Sí. Nuestra home, nuestra página web, es al final... efectivamente, que nos metemos hacia adentro. Exacto, bajamos a ese océano
que es el inconsciente, porque realmente ahí radica un poco. Es que esto es donde están todos los tesoros, realmente. Ahí te puedes encontrar una inmensidad de probabilidades. Exacto. Y por eso, para mí, la formación, tanto la formación como la terapia, es tan importante meternos en el inconsciente para poder conocernos mejor a nosotros mismos, porque una de las cosas es que nosotros queremos que nos conocemos con un 3%, pero perdona, es que hay mucho detrás. Muchísimo, que tenemos que, como pescadores, ir cazando, ir sacando todas las habilidades y nuestro propio autoconocimiento y autosanación para realmente expresar en nuestra vida aquello que traemos oculto. Hablando de ese inconsciente que, si nos siguen, habrán escuchado en algunos otros videoblogs que ponemos mucho ese ejemplo de sumergirnos en el inconsciente y que la biodescodificación es nuestro mapa, y la hipnosis ese submarino que nos lleva a donde queremos, ¿no? A ese tesoro que queremos encontrar. Lo hemos encontrado, pero vamos a por él. Exacto. Entonces, ¿por qué Alicia en el País de las Maravillas es un mapa del inconsciente? Es que es claro, podemos aquí sacar símbolos, vamos, toda la historia está repleta de símbolos, como muchos otros cuentos, pero es que Alicia tiene representadas muchas cosas que nos interesaba hablar hoy aquí. Uy, es que es una de las obras más inconscientes que creo que hay, con tantísimos, hay muchas películas con símbolos, pero este cuento es, de principio a fin, nos narra un viaje hacia el interior, hacia el mundo inconsciente, y lo encontramos con Alicia, ese personaje joven que vive en ese mundo onírico que suelen vivir todos los niños, o cuando hemos sido pequeños podemos ahora viajar a ese pasado y acordarnos de lo fascinante que era, lo que nos gustaban los dibujos, lo que nos gustaban el jugar, el de dos muñecos enseguida estar pensando... Una historia y te metes dentro. Crear, y sí, y es verdad que Alicia en el País de las Maravillas tiene el simbolismo perfecto de esa búsqueda interior, de transformación y de cambio. De hecho, sabemos que Alicia al principio de la obra está en el árbol, en la rama del árbol, exacto. Y está su hermana hablándole de historia, enseñándole historia. Y es ahí cuando ella dice: Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? Pero qué ocurrencia. Los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos. ¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo, los libros tendrían puros dibujos. ¿Tu mundo? ¡Qué tontería! Sigamos. ¿Tontería? Eso. Tonterías, Diana. Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate. Como podemos observar aquí, Lola, en ese momento en el que dice, qué absurdo. Aquí vemos dos aspectos muy importantes. Tenemos la psicología del adulto y la del niño. ¿Te das cuenta? La parte consciente, porque la sociedad nos enseña a ser muy conscientes, rompe el arquetipo del niño, es como, deja de ser niño, conviértete pronto en adulto. Y el niño dice, qué absurdo, dice Alicia, ¿no? En mi mundo todo tendría simbolismo, claro. ¿Por qué esto? Porque los niños realmente, Lola, están en un mundo inconsciente, no pueden razonar, todavía no tienen maduro todo lo que es la parte del cerebro, la parte de la corteza, la parte frontal. De hecho, el cerebro no termina de madurar hasta los 18 o 20 años. Nacemos con un cerebro inmaduro porque si no, no podríamos pasar por el canal del parto. Entonces la naturaleza ha creado este proceso, esta habilidad para que podamos llegar al mundo, pero somos crías, niños muy dependientes de los adultos. Esto es importante que lo sepamos, porque un adulto no puede querer que una niña pequeña sea ya una adulta, porque ellas viven en un mundo inconsciente donde, ¿cómo aprendo? Ponme dibujos, ponme símbolos, ponme metáforas, ponme fantasía, y así yo entiendo lo que me estás diciendo, porque es el inconsciente hablando. Exacto. Y es una parte maravillosa de cómo nos está diciendo, esta es la realidad, que de hecho los adultos la tenemos ahí como olvidada en el fondo, y lo que tenemos que hacer es volver a ser niños, volver a encontrarnos con nuestra faceta más niña. Y ahí es donde empieza realmente
el simbolismo de todo el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que es el que me sumerjo en la madriguera, que en realidad, vamos a ver primero el fragmento y luego te cuento. ¿Quién sabe qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós, Diana! ¡Adiós! Pues se pasa un montón de tiempo cayendo. En la película no, pero en el libro pasa muchísimo tiempo que va cayendo. Ajá. De hecho duerme, se despierta, sigue cayendo. O sea, es un viaje muy largo. Ok. Bueno, pues hemos podido observar cómo realmente aparece el conejo, que el conejo sería el simbolismo de esa inquietud dentro del ser humano que te dice, ¿y esto podría cambiar? Podría ser como que te guía hacia esa búsqueda interior. Y luego el agujero, cuando nos metemos dentro del agujero, es meternos en ese trabajo de desarrollo personal nosotros mismos, es meternos dentro del inconsciente, es sumergirnos dentro del inconsciente para bucear en ese mundo de posibilidades buscándonos a nosotros mismos. Y este aspecto me parece muy interesante porque es el origen divino que representa el conejo y el agujero del inconsciente, cómo va buscando y encontrándose, porque esto también es muy importante. Cuando cae dentro, Alicia se va encontrando con puertas cerradas. Estas puertas cerradas y necesita una llave para transformar, necesita una llave para poder entrar, que sería la transformación. Es decir, muchas veces en terapia la gente me dice, vale, lo sé, pero ¿cómo lo hago? Pues sería un poco eso, vale, lo sé, pero ¿cómo entro? Necesitas la llave para la transformación real y poder realmente cambiar, porque uno de los aspectos que aparece mucho a lo largo de la historia es el tamaño. Alicia va cambiando de tamaño. Crecer y menguar, que puede tener también distintas lecturas, ¿no? Porque hablamos de eso que necesita ella, que es como una llave, es como esa fórmula mágica para poder abrir esa puerta, entrar por algún sitio más pequeño, hacerse más grande cuando lo necesita, o sea, pero también el adaptarse a las distintas circunstancias y cómo eres tú en tu vida, ¿no? Cuando menguas, cuando creces, ¿en qué momentos? Aquí observamos cómo dentro del trabajo de desarrollo personal hay veces que te puedes encontrar con habilidades a lo largo de tu vida de sentir que eres grande, y en otras cuando te sientes que te aplacas, que eres pequeño, que no alcanzas, que no llegas, ¿no? Porque vemos que, fíjate, Alicia igual sufre cuando se ve muy grande como cuando se ve muy pequeña. Ella necesita un tamaño intermedio para poder interactuar en su historia. O sea, no sirve el que nos transformemos creyendo que somos grandes en todo, pero tampoco sirve que seamos demasiado pequeños porque menguamos mucho nuestras capacidades y cualidades. Pero también está relacionado con los niños cuando están empezando a crecer, en que ya empiezan a darse cuenta de que las cosas ya no les vienen bien, porque hay un momento en el que Alicia está dentro de una casa. La casa representaría como, la casa ya se me queda como, ¿no? La cama ya se me queda pequeña, ya no quepo, la ropa ya no me viene bien. Por eso como van creciendo ellos también en cuerpo y en trabajo que van haciendo las personas. Luego hay otro personaje, Lola, que me gusta mucho, que es la oruga. Ay, a mí la oruga me encanta. Ahora vamos a ver un trocito, un poquito de ella. ¿Quién eres tú? Ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Tampoco yo lo sé. Explícate. Bueno, pues con este breve fragmento, Lola, podemos ver cómo la oruga realmente sería ese maestro interior que te está diciendo quién eres tú. Las preguntas más difíciles, ¿no? Porque ponte y contestará. Sí, y ahí la enfrenta, la confronta en su identificación con el ego. O sea, ¿quién eres tú? Normalmente las personas lo primero que responderían, pues yo soy Noelia Bonifacio, que hago esto, pim pam, esa parte egoica que, sin embargo, Alicia dice,
No lo sé, he cambiado, me he transformado tantas veces, ¿ves? Es esa búsqueda interior. Aquí realmente la oruga y Alicia me parece un momento muy importante porque hacen alusión al viaje del héroe de Joseph Campbell, un libro muy conocido que te habla de ser el héroe, la heroína de tu propia historia. Tienes que ser valiente para poder trascender con los diferentes aspectos y etapas de tu vida para poder realmente disfrutar de un héroe en la vida. Aquí es el valor que nos muestra la oruga, porque al final te dice que ella ha hecho esas transformaciones y al final la oruga se convierte en mariposa. ¿Hace esa transformación? Al final hace esa transformación como símbolo de que el valor, que sería la espada del héroe, es la que es capaz de enfrentarse con el dragón, que sería el ego. Y aquí pues representa un aspecto del trabajo del desarrollo personal fantástico y muy, muy, muy bueno. Luego tenemos el gato risón. La Notchside, con esos colores maravillosos. A mí me encantaba también cuando se quedaba sola, su sonrisa como una luna. O sea, es muy simbólico, es como muy un personaje que parecería, bueno, todos podrían aparecer en el sueño de cualquiera, pero es como desaparece, aparece, es como si pudiera ponerse sus partes del cuerpo distintas en otro orden. O sea, es que es completamente onírico. Exacto, ahí tú lo has dicho, lo has descrito perfectamente, porque efectivamente nos representa esa ensoñación, ¿no? Ese mundo no real de aparece, desaparece, que nunca está planificado. Es como los niños o los jóvenes que cuando están creciendo toman decisiones así como de una manera poco racional, ¿no? Y a veces pues se encuentran con diferentes consecuencias a lo largo de su vida. También representaría pues el humor cuando viene, va, ese aspecto de ensoñación que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Un aspecto muy, muy interesante que nos lleva a que en realidad es uno de los protagonistas que le lleva primero a que vaya al sombrerero loco y luego a la reina. Sí, le va marcando un poco caminos, pero bueno, caminos un poco extraños también, ¿no? O sea, yo no me fiaría mucho de él, pero sí, es un personaje... Sí. Pero bueno, a mí uno de mis preferidos es el sombrerero loco, es maravilloso. Así es. Creo que tiene un peso muy importante. Fíjate que el autor Carroll escribe la historia, bueno, él es inglés, y en una época en la que los sombrereros fabricaban sus sombreros con mercurio y hubo intoxicaciones y se volvían como locos, y de ahí extrajo lo del sombrero loco. De hecho, cuando vemos la obra vemos un sombrero muy loco. ¿Qué simboliza él realmente con el sombrero? Nos está hablando de la mente, de esa parte de la persona en la que nos lleva a diferentes estados de la mente, que yo personalmente, Lola, les digo a mis pacientes y alumnos, digo, la mente es la loca de la azotea, la llamo yo. Hay veces que se desorganiza, se revoluciona, que es cuando aparecen los miedos, cuando la casa se me revuelve. Es un poco el sombrero loco. Hay muchas personas que observo yo en mi día a día, Lola, que se identifican con mente, creen que son mente, que su personaje es mente, y no es mente. De hecho, aquí te voy a decir algo muy interesante. Cuando una persona tenga sus miedos, cuando sienta que la mente se apodera, lo mejor para parar ese pensamiento rumiante es sentarnos y decirle a nuestra mente: mente, te escucho, ¿en qué puedo ayudarte? Esto rompe por completo, porque ya no te identificas en la parte mental rumiante de intentar buscar una solución del miedo, de esto, de la incapacidad, de la situación, boom, 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 que muchas veces te lleva a crisis de ansiedad, a estados... Sí, bueno, lo hemos oído muchas veces, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Parece que es verdad, es ese momento que hay tanto ruido mental que no pones orden, es como... No sé lo que hago. Por eso aquí cuando vemos el cuento vemos un sombrero loco que dice, pero es que no sé, no le llego a entender muy bien. Yo digo, es que es esa la mente realmente. Muchas veces nuestra mente nos lleva a estados en el que no sabemos ya por dónde ir, porque nos abre
tantas posibilidades que dices, pero bueno, de todo esto, ¿qué es real y qué no es real, ¿no? Y creo que también es un aspecto fundamental y muy interesante de la obra. Y si quieres, ya para finalizar, podríamos hablar de la reina, Bueno, ¿no? la reina aquí es como el personaje más Sí. cruel, duro. ¿Es el juicio? ¿Es el qué es? A ver, la reina, que le corten la cabeza, que le corten, el autor también se identificó con la reina Victoria, de la época victoriana, que es de donde era él. Entonces, tiene muchos aspectos muy similares a ella. Está relacionado con esas normas sociales de que la autoridad es el que tiene la razón, de que todos tienen que apelar a lo que dice, obedecer. Vemos que los soldados son cartas, es como un juego para ella, ¿no? Y si no se hace lo que ella quiere, pues... Ejecuta. Ejecuta. Directamente. Exacto. Ejecuta. Exacto, es que es así, es el juicio. Dentro del psicoanálisis es ese aspecto, es ese super yo que te dicen las normas de cómo es, tienes que comportarte así, tienes que ser así, tienes que ser correcta. Y a veces dices, a veces coacta mucho nuestra libertad. A veces nos sirve para poder interactuar en una sociedad, pero a veces esa autoridad es la que dice, tengo un aspecto de mí que a veces digo, qué crítico es. Que te puede limitar, claro. O que es señorita Rottenmeier, ¿no? Y a veces digo, qué controladora soy yo en ese aspecto. Bueno, pues estaríamos hablando de la reina, de cómo busca después en Alicia también la acusación para decirte, no, esto es lo que tú tienes que Además, hacer. con cosas que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. Ni pies ni cosas cabeza. que no tienen tampoco ningún sentido. Ella misma dice que esto no tiene sentido, pero da igual, está ahí machacando. Exacto, efectivamente. Así que yo creo que toda la obra es... Te he contado algunos personajes, Toda pero hay entera. muchísimos más Muchísimos. que tienen mucha relación con nuestra historia, bien seamos niños o bien seamos adultos, del trabajo que tenemos que hacer y de nuestra mente y de nuestra vida, cómo la proyectamos a través de los símbolos y de las imágenes. Así que no hay mejor libro de imágenes que un cuento ¿Qué es esto? para estas Navidades o este año La verdad es que nuevo. hay mucha simbología, o sea, el simbolismo de Alicia es indiscutible. De hecho, la idea de hablar hoy de ella salió de nuestra última clase, de una de las alumnas, le mandamos un beso desde aquí, porque puso esto también de manifiesto cuando estuvimos hablando también haciendo unos ejercicios prácticos. Y bueno, los símbolos, además es muy bonito porque cada uno a lo mejor nos está oyendo y también le podrá dar su propia interpretación a algunos personajes, y hay muchísimos en la obra. Pero nos viene muy bien hablar de esto para conectarlo con ese inconsciente y por qué los cuentos infantiles y las hipnosis infantiles, que estuvimos también haciendo esto en el curso, cómo orquestar estos elementos y aprovechar ese lenguaje del inconsciente para poder llegar a esa mente infantil, que tú has empezado a hablar de ello, es decir, el inconsciente habla a través de símbolos y un niño hasta más o menos 11 años, más o menos, Noelia, Así es. está en ese plano, con lo cual, ¿por qué los cuentos son tan importantes? Son importantes porque viven en ese mundo inconsciente. Entonces la terapia, tanto los padres, la gente, para relacionarse con los niños, tiene que ser un poco niño. Y es bueno que saquemos los adultos también esa faceta niña de nosotros, para poder llegar a ellos y que ellos se sientan mejor acompañados. Luego ya cuando viene pubertad, sobre todo adolescencia, antes era a los 11 años, yo cada vez veo que se retrasa un poquito más. Ya estaríamos hablando de, ya a partir de los 12, 13, o bueno, 14, 15 años estaríamos hablando más bien a día de hoy, estaríamos ya en esa adolescencia donde ya eclosionan a lo social, a la búsqueda de la pertenencia, que de hecho, esto me recuerda que el fragmento donde Alicia habla con las flores, que luego empiezan a criticarla, es esa búsqueda de los grupos similares que primero las idealizo, qué bonitas, qué flores, que no sé qué, y luego me machacan y me atacan, me critican, ¿no? Es esa búsqueda de la pertenencia y muchas veces que te encuentras con el juicio social. Pues ahí es donde ya empieza a emerger esa parte más consciente, más adulta, que ya rompe con el patrón de la infancia. Pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que mirar a ese niño y a esa niña interior
ver cómo estuvo, rescatarla y hacer ese viaje del héroe. Lola. Por supuesto, y además esa parte inconsciente que sigue en nosotros, o sea, tenemos más parte consciente, ese iceberg, es como que esa parte de arriba, Sí. vivimos más ahí, en Sí, esa cima, sí. pero todo lo que hay debajo sigue estando ahí, Correcto. no se ha ido a ningún sitio. Correcto. Y por eso muchas veces en muchísimas áreas, lo vemos en educación, lo vemos en marketing, lo vemos en muchísimas áreas, que se sigue utilizando el cuento, la metáfora, los símbolos con los adultos porque es muchísimo más fácil llegar Así y es. hacer cambios. Así En la es. terapia es el mejor ejemplo, en la Claro, hipnosis claro. también exactamente igual. Así es, la hipnosis utilizamos la metáfora, los símbolos, para poder acceder a ese inconsciente y poder empezar a ver lo que hubo y los cambios que se pueden, y la neuroplasticidad de la cual se habla tanto ahora, cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué reflejamos en nuestra vida. Es todo un mundo maravilloso, la verdad. La verdad Sí. es que el inconsciente, bueno, no dejaremos de hablar de él. Exacto. ¿Alguna frase, mensaje final para este mundo de Alicia, para este mundo Onírico. inconsciente? Bueno, no hay nada más onírico que los sueños. Quizás debemos empezar por ahí, que soñamos, porque todos soñamos, aunque creemos que no, pero no le damos importancia, por eso no lo recordamos. Entonces le diría a las personas, conviértete, saca esa faceta niño, niña de tu interior, observa qué símbolos, qué representaciones, qué proyecciones hay en tu vida, escucha tus sueños y vive tu historia onírica. Pues digo una cosa, siempre oímos mucho que hay que vivir conscientemente, pero hoy vamos a lanzar un poquito, vamos a romper esa lanza por el inconsciente, es decir, también vive un poquito en tu inconsciente, Sí. porque también ahí hay muchísima información y muchísimo también que vivir en esa parte Exacto. niña, esa Exacto. parte que dejamos un poquito más atrás, pero Sí. que también salen nuestros sueños y salen Claro. en nuestras historias, en la creatividad, y salen muchísimas facetas nuestras. Que no es ser inconsciente. No es lo mismo. Vivir, yo cuando digo vivir el inconsciente es vivir un poquito esa parte Exacto. más niña, ¿no? Exacto. Que también hay que sacarle. Y más genuina. Tenemos también muchos aspectos ahí dentro. Ahí, aparte del arquetipo de la niña, está la del sabio, está la de la madre, el ánimos, el ánima, la sombra. Uf, hay ahí todo un mundo. Personajes Y hablaremos de ellos, son muy interesantes también. Pues muchísimas gracias, Noelia. A ti, Lola. Y a ti, pues nada, te invitamos a que analices esos personajes que puedan salir en tus sueños, que haya en tu vida, que les des también esa lectura y que nos lo cuentes. Y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.